Hola, hola, ¿cómo estáis? Hacía tiempo que no hacía un live y siempre me sorprendo, ¿no? Hoy va a ser un live muy reflexivo y va a ser un tema que os hará que pensar mucho y tiene que ver con el silencio en los medios de comunicación y la verdad que no quiere que sepas. ¿Por qué puse el título? Es simple, es muy simple. Yo hace muchos años escribí algo en mi blog, En busca de la paz interior, hablando sobre los medios de comunicación a través de uno de los libros que para mí es el que me abrió las puertas a muchas cosas. Es ahora el momento de muchos emprendedores y muchas personas que quieren cambiar el paradigma de la sociedad. Y el paradigma de la sociedad no viene de un gurú que nos enseñe. Hasta ahora mismo, los que se consideran gurús están regalando las cosas. ¿Será que el mercado necesita un cambio? ¿Será que la sociedad necesita un cambio? Cuando las empresas dejamos o dejan de almacenar las cosas en un servidor, por algo será, ¿no? Y eso me da mucho también que pensar. No cabe duda que toda la empresa necesitan a socios comerciales. Y no digo que los socios comerciales sean malos. Digo que muchas veces cualquier empresa necesita personas para tener la calidad de un servicio. Y los servicios se basan en personas. Y cada persona entrega a las personas su sabiduría. Eso no significa que nos regalemos o regalemos nuestra sabiduría. Por eso puse el artículo. Si no lo viste, lo tenéis abajo. Es triste y lo he visto durante muchos años y por eso me he callado mucho tiempo. Pero creo que fue el momento adecuado hoy a hablar sobre esto. Cuando conoces el mundo del espectáculo, cuando conoces a productores de televisión, cuando conoces a personas que han estado en la televisión intentando transmitir un mensaje, a veces de manera muy sutil, entre comillas, porque la sutileza tiene sus porqués también. Muchas veces la gente cree o piensa que ser influencer es para todo el mundo, y no lo es. No lo es ni siquiera para las personas que dedican el tiempo a estar todos los días publicando en un blog, en una página, en cualquier cosa que hagamos en Internet. Yo entiendo que las empresas muchas veces necesitan personal para poder trabajar. Por eso existen los, los community managers, las personas que muchas veces hacen cosas por los demás. Y vivimos en un mundo de abundancia. Y voy a explicar el porqué de la abundancia. Antes nos peleábamos por tener seguidores. Ahora los compran. Muchas empresas las compran. Ahora de repente queremos generar impacto en las personas. Pero no nos preocupamos si las personas están pasando por procesos muy fuertes. Otros piensan que la vida es facturar y nos olvidamos de las personas. Cuando una persona lleva muchos años en Internet y trabajando con otros profesionales, uno se pone a pensar, ¿qué puedo hacer porque la sociedad haga un cambio? Pero no un cambio en la mentalidad. No, no, no me gusta eso, porque la mentalidad muchas veces se distorsiona. Cuando distorsionamos la realidad perdemos mucho de la esencia del ser humano. El ser humano puede ser una persona muy sociable, por eso existen las redes sociales. Pero dentro de la sociabilidad también existe algo, que es la moderación. Cuando un sistema no tiene la moderación adecuada, puede haber personas que estén en contra de ese tipo de cosas. Por eso también existen programas que sacan a la luz muchas cosas que pasan en Facebook y en otras redes sociales. Es triste
Y es una realidad en la cual estamos viviendo constantemente, porque nos estamos comunicando con personas, a veces con bots, porque como todos sabemos, en muchas transmisiones también se compran bots para que el mensaje llegue, para que algunos periodistas de repente tengan más visibilidad. Ahora, cuando una persona, y voy a poner un ejemplo, porque no me importa hablar de las personas que hacen bien las cosas. Estaba viendo una publicación de una persona aquí en España que se llama Iker Jiménez. Para muchas personas que estáis en España lo conoceréis, no solo por su trayectoria en televisión, sino por el mensaje que generó para que determinada publicidad, entre comillas, no apareciera en televisión. Y eso me da mucho que pensar cómo las empresas necesitan a los influenciadores para poder transmitir el mensaje, porque es muy costoso y así estamos hablando sobre todo de dinero, cuando el mensaje, si no pagas, no llega a las personas. Y no me importa que estemos tres, cuatro, cinco personas. Lo interesante es que todas esas personas que escuchan esto, que toman la responsabilidad de decir las cosas y tienen el valor de hablar con las cosas, cuando unos se callan. Por eso puse el título de este seminario, el silencio a los medios de comunicación y la verdad que no te quieren que sepas. Y lo estoy dando gratuito, como he dado muchas cosas gratuitas en mi blog. ¿Por qué no doy la cara? Porque no me interesa que nadie reconozca dónde estoy, qué dejo de hacer, para que una inteligencia artificial me diga, ah, esta persona tiene gafas o esta persona hace este gesto, porque hasta la publicidad necesitan personas que les digan a los anunciantes, a los que hacen producciones, porque incluso hasta la publicidad, muchas veces hay que saber hacerla, y no todo el mundo sabe hacer publicidad. Y no digo que yo sea un experto en publicidad, porque no lo soy, ni me interesa. Quizás porque cuando conoces a personas que han dedicado muchos años en la publicidad y muchos terminan donde terminan, no voy a dar la palabra porque a lo mejor hasta el algoritmo de repente me bloquea esta transmisión. A veces te das cuenta de este tipo de cosas. Lo doloroso es no darse cuenta. Quizás esta sociedad necesita un cambio, no de mí, porque como digo, no soy yo la persona que tenga que hablar de mis proyectos o de lo que yo he vivido o he visto en las redes sociales. Yo estaría hablando desde mi ego y nunca en mi vida me interesó hablar desde mi ego, porque entonces estaría hablando de mí y no estaría hablando de las personas que están cada día intentando salir adelante. Cuando la gente termina comprando, como he conocido casos de personas que me llegan y me dicen, Miguel, es que cómo se puede ser exitoso en este mundo, ¿no? Con tanta competencia, con tanta rivalidad. Y yo les pregunto, ¿para ti qué es la rivalidad? ¿La rivalidad es pegarle al otro? ¿Es insultar al otro? ¿Es decir qué bueno soy, qué bonita soy? Cuando la autoestima realmente la vemos en las redes sociales, ¿no? Porque ahora vemos hasta los productores de televisión que contratan a las chicas, ¿no? Las mejores, como son guapas, las vamos a utilizar en los anuncios, ¿no? Podría hablar de muchas cosas, pero a veces el dolor de ver personas que han pasado por etapas y sobre todo ayudarlas a seguir haciendo lo que les gusta hacer, no lo que la gente debería hacer, que son cosas muy diferentes. Porque incluso la gente que dice es que deberías hacer esto, algunos ni lo hacen. Es triste darnos cuenta que de repente vemos personas que están facturando millones y millones de dinero, ¿no? No te digo que sea malo facturar. El problema es cuando facturamos en base a qué.
y a cómo. Cuando facturamos en base a copiar un producto del mercado americano y lo ponemos muy bonito y lo recreamos y lo maquillamos y decimos, ah, mira, esto lo vamos a vender al mercado hispano porque esto es lo que necesita el mercado hispano. Hemos dañado tanto, tanto los mercados. Por eso yo he dejado de meterme en el mundo de las terapias, porque llega un momento que esto parece una feria y es muy triste. Y esto es una reflexión para todos. Para ti que me estás escuchando, para ti que eres terapeuta o eres una persona que te has proyectado, no en un fin de semana que te has ido a un taller y de repente te crees el mejor de todos, ¿no? Como terapeuta. Porque también hasta para ser terapeuta uno tiene que pasar años para transmitir lo que es realmente un terapeuta. Y eso pocos lo saben hacer. Este es un mensaje para todas esas personas que de repente han creído o pensado, más bien, o creído, sí, creído, pensado, que el emprender es fácil. Que muchas veces creemos que por tener el conocimiento ya podemos ser los mejores en nuestras áreas. Es una mentira, pero mucha gente se lo ha creído así. Y no estoy enojado, estoy reflexivo cuando veo ese tipo de cosas, ¿no? Porque los medios de comunicación son los primeros que nos critican en aquello que decimos o creemos que eso es lo correcto. No digo que ahora todo el mundo puede ser youtuber, ¿no? Porque hasta el youtuber más famoso también se lo ha currado. No te estoy hablando de los conspiranoicos o personas que de repente tienen más fans o seguidores. Como comento, hay mucha gente que tiene seguidores que se compran los bots, se compran muchas cosas. Por desgracia, en esta sociedad hemos inventado una, una forma que no es la correcta. Por eso muchas personas se enojan. Por eso muchas personas piensan que el emprender no es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo. Dicen por ahí que uno tiene que tener una sangre y un valor para hablar de las cosas. Algunos se callan porque saben que les van a criticar. Incluso cuando de repente hacemos algo en Internet y lo hacemos de manera diferente. No para los buscadores, porque hasta los buscadores se pueden eh, poner los artículos posicionados de una manera para que ese artículo, ¿no? Lo puedan ver más personas. Pero incluso hasta se pueden modificar ese tipo de cosas. Y todos los que hemos trabajado durante muchos años en Internet lo sabemos. Esta reflexión de hoy viene sobre todo por esas personas que han perdido la fe, la esperanza, las ganas de hacer cosas por los demás. Yo no sé en qué situación tú estás en este momento. No lo sé. Pero sí me importa. Porque desde que comencé este proyecto he confiado en las personas. Pero no he confiado en las personas porque, ah, Miguel es que se preocupa, es el samaritano. No, discúlpame. Yo no soy el samaritano de nadie. Yo soy una persona que también ha vivido muchas cosas. No tengo que reflejarme, ni quiero que la gente se refleje en mí. Quiero que se refleje en hacer ese cambio. Y un cambio viene de todas las personas cuando nos unimos y somos responsables de lo que hacemos. La responsabilidad no solo es el hacer cambios. Ahora Facebook, de repente este live va a quedar ahí en el olvido, porque de repente ya no pueden almacenar más información en sus servidores. Luego saldrán otras redes sociales donde de repente necesitarán más personas, porque necesitamos data, o lo que es lo mismo, información. Sin información, Internet no puede seguir como sigue. Cada información nos abre puntos de vista,
A veces para discusiones, a veces para enfrentarnos, para confrontarnos, para muchas veces descubrir qué puedo hacer con este, qué puedo hacer con el otro, ¿no? A ver dónde le puedo darle donde le duele para que la persona se enoje y de repente haga tonterías, ¿no? Esos son los medios de comunicación que estamos generando. El odio, la injusticia, la falta de valores, la integración con el ser humano. Los seres humanos, yo creo que hemos pasado por muchas cosas. Hemos pasado por terremotos, hemos pasado por etapas muy dolorosas en nuestras vidas, pero estamos aquí. Yo pienso que cuando una sociedad de repente estamos en un momento de muchos cambios, también sentimos un cambio dentro de nosotros para cambiar también o recibir que ese cambio también sea para otras personas que también lo hagan. Porque entonces nos estamos preocupando por lo que hace el otro. En esa rivalidad también existe el ayuda al otro. Cuando cambiemos ese paradigma, ¿no? De, es que como el otro está bien posicionado, bueno, voy a quitarle los fans o voy a quitarle todo el trabajo que ha realizado, ¿no? Porque me interesa. Entonces volvemos a la rivalidad. Una rivalidad que nos conlleva muchas veces a confrontarnos entre nosotros mismos. Hasta los medios de comunicación de repente compran las audiencias para decirles que nosotros tuvimos un ratio de tantas personas nos escucharon un programa de televisión, ¿no? Ahora es más famoso, ¿no? Que un programa de televisión de repente aparezca en la prensa, ¿no? O los medios de comunicación de Estados Unidos, porque de repente la gente como ve un programa, los medios de comunicación tienen que llegar a las masas, ¿no? Y no digo que sea malo. El problema muchas veces es cuando ese programa de televisión está convirtiendo a las personas en seres poco sociables o que se vende más bien ese poder de influencia en otras personas, ¿no? Y voy a poner uno de los ejemplos que siempre me gusta hablar sobre ello, que es el tema de las influencers. Ahora, de repente, tenemos al gran hermano, al ojo que todo lo ve, ¿no? Y de repente todo el mundo, de repente cuando empezó ese programa, pues bueno, conocías la forma de ser del ser humano. Luego con el tiempo te das cuenta de que cualquier persona entra en ese programa y de repente, plum, suenan los focos, suenan las oportunidades, suenan las productoras diciéndote, ¿no? Lo que pasa es que poca gente se da cuenta de eso y caemos en la trampa muchas veces de todo eso. Dicen que, decía Manu Chao, ¿no? Que los que tienen el poder de salir en televisión y hacer o hablar de lo que uno le pegue la gana, pueden ser personas que de repente los tachen de conspiranoicos. Pero poca gente se atreve a decir las cosas como son, porque entonces los tachan de, es que qué mal periodista. Y primero, yo, en mi caso, ni soy periodista, ni me interesa serlo, ni me interesa tampoco ser famoso, pero sí transmitir cosas que durante muchos años me he callado. Cuando vives de una sociedad que muchas veces de repente no te gusta, creas otra sociedad diferente. Incluso voy a poner el caso, y vuelvo de nuevo a comentar el caso de Iker, ¿no? Cuando de repente tienes un buen equipo y ese equipo está con la misma pasión, con el mismo agradecimiento, con la misma estructura de las cosas, de repente te das cuenta, dices, caray,
algo bueno hice para que la televisión siga poniendo ese programa en su canal, entre comillas, pagado. ¿Mm? Y ahí te das cuenta, porque a veces no nos damos cuenta lo que pagamos y por qué pagamos eso. Hay muchas personas que pagan Netflix, hay muchas personas que pagan cualquier servicio, pero saben que ese servicio tiene un valor. Y es el valor que la persona muchas veces percibe o piensa que eso es lo correcto. Pagamos por entretenimiento, pagamos porque nos entretengan, pagamos por la educación, pagamos por la información, porque también podía hablar de los medios de comunicación como pueden ser los periódicos. Los periódicos también tienen esa parte, ¿no? Que tienen que pagar ese tipo de situaciones, porque incluso las personas que trabajan en el SEO también tienen que pagar a personal. Y no digo que esté mal, al revés. Siento que la sociedad en la cual vivimos necesitamos más apoyo y apoyo de las redes sociales, apoyo de las personas, apoyo de hablar con la verdad. Y yo no siento o pienso que está hablando algo malo, sobre todo sabiendo que los algoritmos interpretan lo que hablamos, lo que sentimos, nuestras emociones. El problema es que mucha gente no se da cuenta de que vivimos sería la palabra, algorizamos, o con los algoritmos, ¿no? Que todos nos investigan nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, ¿no? Por eso muchas veces las redes sociales necesitan el impulso de otros. Lo que pasa es que pocas veces nos damos cuenta, ¿no? De eso. Y al darnos cuenta de eso también nos confronta a nosotros mismos, ¿no? El llegar a pensar, bueno, ¿qué puedo dar a la gente que pueda eh, hacer en su vida en este momento preciso, ¿no? Lo que nos interesa es la rapidez. Cuanto antes lo hagas, antes vas a conseguir dinero. Y no siempre la vida es así, porque vivimos muy apresionados con el tiempo. Sobre todo las personas que somos emprendedores, cada vez nos damos cuenta que el tiempo va pasando. Y muchas veces nos damos cuenta de que todo ese tiempo que hemos dedicado en hacer las cosas no es el tiempo que podríamos hacer otro tipo de cosas. Porque la presión es tan grande. Incluso hay personas que trabajan, por ejemplo, en televisión o en un medio de comunicación y muchos terminan siendo marcas comerciales, porque las personas los necesitan, porque necesitan personas que de repente cambien la forma de hacer las cosas. ¿Cuántas personas que han trabajado en televisión de repente ahora trabajan solas, sin la dependencia, entre comillas, de un productor, de una productora? Pues tuvieron su aprendizaje, tuvieron su momento sí, de aprendizaje, de condicionamiento. Porque el condicionamiento también te hace pensar, te hace reformular, te hace muchas veces como educarte. Y la educación es parte de todo esto. Dicen que hay que ser fortal, sí, sería la palabra, tener el fortalecimiento adecuado para tener la calidad adecuada para poder hablar. Pero no todo el mundo tiene esa parte, porque incluso la gente que piensa que habla de manera correcta muchas veces se puede equivocar. Y no es que la persona sea ignorante, simplemente la persona no tiene la capacidad o la concentración de poder hablar y poder conectar las ideas. Y las ideas no solo vienen de tener una mente educada,
en base a los conocimientos. Los conocimientos sí pueden ser muy interesantes en tu cabeza. El problema es cuando ese conocimiento o esa apertura mental te abre nuevas puertas. Y no digo que el conocimiento tenga que ser libre para todo el mundo. Incluso hay empresas que ahora cuando se dan cuenta de que todos necesitan pagar dinero en publicidad para poder atraer a nuevos clientes, no nos preocupamos tanto por los clientes que ya tenemos. Necesitamos más clientes. Yo siempre digo que muchas veces no nos preocupamos tanto por el ofrecer a los demás. Si una persona vive en abundancia, no tiene la necesidad de generar más impacto, porque incluso hasta el escritor que regala sus libros tiene la capacidad de que otros lean los libros y también con el tiempo vuelvan a ser un cliente que siga comprando los libros. Cuando de repente un buscador regala los libros a la gente, ¿no? Porque hay hasta páginas que regalan los libros. Yo no estoy en contra ni a favor de eso. Cada quien sabrá lo que hace y cada quien monetiza como quiere, ¿no? Pero cuando de repente le damos poco valor a coger un libro, a leer, a informarse, a valorar el trabajo de los demás, ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Que tanto la sociedad está conectada con esa parte, ¿no? De creativa. Y la creatividad no viene solo de saber. El saber es un punto de vista que tú lo tienes en tu vida. Si no, pregúntate. Si no, pregúntate en cada momento, ¿no? En tu vida, ¿cuántas veces has tenido la posibilidad de que alguien te diera un libro, que alguien te diera una beca para estudiar? Eso es abundancia. Ahora tenemos mucho, pero la gente no tiene esa capacidad de decir, caray, tengo que estudiar esto, tengo que estudiar esto. Así nos pasa en este mercado, entre comillas, ¿no? Que pensamos que por tener mayor rapidez o ver un reel nos vamos a educar. Y es posible que a lo mejor en un reel te eduquen. Está bien. El problema es cuando te adaptas a un circuito que es dándole al botoncito. Para arriba, para abajo, a ver qué veo ahora, ¿no? Y queremos rapidez. Pero eso también conlleva un cortocircuito emocional y un cortocircuito neuronal. De tanto ver las cosas, de tanto darle al dedito, llega un momento que te sientes como cansado, ¿no? Porque las cosas son tan rápidas, nos ponen tanta información tan rápido y queremos no perder nunca nada. Y si en ese momento perdemos una información, es que de repente sentimos que nos falta algo. Siempre nos va a faltar algo, siempre, en nuestra vida, siempre. El problema es cómo alivianar esa sensibilidad que tenemos, esa necesidad de tener el control sobre las cosas. Cuando la gente no tiene esa necesidad de descubrir en cada momento, ay caray, me olvidé esto, es que me olvidé no sé cuánto, es que vivimos aprisionados en este mundo, ¿no? Nos importa más el posicionamiento, oh, caray, mira, te conseguí esto, ¿no? ¿Y qué pasa si no te compites? Si no compito, no soy visible. Si no compito en esto, si no soy mejor en esto, entonces otro me lo puede quitar el trabajo.
Y siempre vivimos en esa competitividad, a veces intelectual, pero pocas veces somos profesionales en lo que hacemos. Porque creemos que, no, es que me tomé un curso de fin de semana, voy a ser terapeuta, voy a enseñar a la gente cómo... No, discúlpame, no es así las cosas. Llevamos muchos años y yo lo comentaba con una persona de hipnosis, ¿no? Le decía, ¿cómo es posible que de repente tú, que tengas un mayor influencia en la hipnosis, que no, que de repente los algoritmos o lo que nosotros entendemos en las redes sociales no te den a las personas adecuadas, ¿no? Porque si no pagas no eres visible. Es duro, ¿no? Es muy duro ver ese tipo de situaciones. Pero no lo digo por mí, lo digo por la sociedad. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Qué sociedad estamos generando? ¿La sociedad del silencio? ¿De la respuesta rápida? ¿La sociedad donde nos invita más a no pensar? Porque si piensas ya, uff, si piensas, caray, te costó mucho pensar. Vivimos en una sociedad donde la creatividad la tienen los niños. ¿Y por qué la tienen los niños? Porque los niños tienen la capacidad de ser creativos, de tener la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, la capacidad de cualquier cosa que quieran, pueden llegar a ser. Llegamos a mayores y nos olvidamos de que todos tenemos un niño o una niña, en el caso de las mujeres. Llegamos a mayores y nos quitan la ilusión de vivir, porque los conceptos en la sociedad nos ha hecho pensar que no somos lo correcto o no estamos preparados para hacer este tipo de cosas. Pero para ser alguien dentro de una sociedad que cada día, como diría Carlos Mañas, que en paz descanse, pues está distorsionada, pues nos hace mucho pensar qué tipo de sociedad vamos a crear o estamos creando. Cuando de repente a un niño tiene que robarle al otro en clase, cuando de repente en los colegios un niño tiene que pegar al otro, cuando no, la educación emocional no es una asignatura en un colegio. Eso sí, la religión sí, porque todo el mundo tiene que ser católico, apostólico, pero la educación no. La educación emocional no se la dan a los niños o las niñas. ¿Qué sociedad estamos creando? Una sociedad que nos educamos en la televisión, una sociedad que nos educan a través de documentales. ¿Qué sociedad estamos creando? Una sociedad que lo más importante es si eres bello, si eres... ¿Qué sociedad estamos creando? No nos importa. A mucha gente no les importa. Cuando te vuelves una persona empoderada, mm, todo el mundo dice, caray, ¿cómo es posible que te empoderaras? No, es que la vida te trata de empoderar. Que si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Y pocas veces nos damos cuenta de cómo una persona ha cambiado no sus paradigmas, sino su visión sobre el mundo. Eso nos hará mucho que pensar y reflexionar sobre el título de esta conferencia. Ese silencio en los medios de comunicación, y la verdad que no quiere que sepas. Ese silencio oculto
Es el silencio que nos hace pensar y nos hace descubrir qué tan conscientemente somos, porque hasta la conciencia tiene un precio. La conciencia de pensar, la conciencia de construir. No sé si recordáis cuando esos niños jugaban con los Lego, ¿no? Con esos juguetes que iban colocando piecitas. Y de repente cada piecita llegan a construir lo que querían. Lo que pasa es que para construir las cosas uno tiene que tener claro dónde estamos construyendo. Estamos construyendo en base de el conocimiento de otros. Estamos con, o incluso, es más, podemos construir en base de otros, pero muchas veces equilibrar esos dos puntos. Tanto lo que construyes para una persona, para lo que construyes para ti mismo. Tiene que haber un balance, porque incluso las personas que tienen un balance en sus vidas también tienen un balance en los negocios. Y no me refiero al balance económico, sino un balance emocional. Y las emociones tienen que ver también mucho cómo nosotros construimos ese balance. El balance de decidir en cada momento, adelantarte al proceso de descubrir qué necesitan las personas en este momento, qué puedo otorgar hacia, hacia las personas que me escuchan, qué puedo entregarles y muchas cosas más. Lo que pasa es que nos preocupamos por, no, es que el otro mira qué está diciendo. Es que mira, te das cuenta, ya se cambió el pelo. Mira, se separó de... Qué triste, pero los medios de comunicación están ahí para hacernos las críticas. Pero pasa que no hay esa crítica voraz, porque incluso si volvemos la vida hacia atrás y hablamos de la época, donde había una revista muy conocida que se llamaba Papus, en la época casi de 1976, si no me equivoco, o creo que antes, mucho antes, y después se pasó a llamar El Jueves, ¿no? Y era una revista muy satírica, muy curiosa, ¿no? Porque satirizaba todo lo que la sociedad hacía, ¿no? Y me acuerdo en su momento que esta revista, que era como cómic, esta revista de repente tenía algo curioso. Un día estos le pusieron una demanda de un grandes almacenes porque le habían puesto su logo, ¿no? Esa revista tuvo mucha polémica, ¿no? Pero era muy satírica, incluso también en uno de sus cómics se había metido con la realeza, ¿no? Y hubo toda una polémica con todo eso, ¿no? Cuando el periodismo, cuando el periodismo realmente sea de calidad, cuando el periodismo sea un periodismo que sea como esos grandes periodistas, como aquí en España han sido Hermida, Balbín, sería un periodismo de calidad, no el periodismo que estamos generando ahora, ¿no? Donde preferimos leer una revista del corazón, a ver qué nos cuenta si se separó el torero, si se separó la otra persona, ¿no? Es muy fácil ser famoso. El problema es que hasta los famosos tienen que ser psicólogos porque no tienen la capacidad de cómo generar ese impacto en la sociedad. Porque vivimos una sociedad de
postureo, una sociedad de mujeres bellas y el periodismo, pues es algo que se necesita para cambiar las cosas. Y no digo que no existan buenos periodistas, no digo que no haya buenos escritores, porque hay muy buenos escritores, hay también muy buenos editoriales. El problema muchas veces es que hasta las editoriales se compran, los premios se compran, como se compra la música, ¿no? Para estar en los primeros puestos, también se compra. Cuando ves ese tipo de actitudes, haces te preguntas, ¿no? ¿Cuánto es el precio del éxito? El precio del éxito es cuánto tú estás dispuesto a pagar para llegar al éxito. Sé que la gente no se da cuenta de eso. Quizás a lo mejor se da cuenta tarde. Ese afán de protagonismo. ¿No? ¿Qué tanto puedo hacer por ser el más famoso, el más viral? Porque necesito el reconocimiento de otros. Os dejo esa reflexión. Porque seguro que desde mi punto de vista, en algún momento, reconoceréis todo lo que estoy hablando. Y como digo, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Pero cada quien, y como dirían por ahí, cada palo que aguante su vela.